Sí, no, pues estaba fijándome. em, bueno, ahora Con volvió, respecto a parece. lo que dice Rodrigo sobre la izquierda, hay un punto que me frené en donde hablaba sobre el tema de iglesia. Eh, Mirá, Chile va por el camino que tomó Argentina. La izquierda, ya sabemos todo, que la izquierda destruye, pero no construye. Siempre fue así. Sí. Destruye y no construye. Pero, o sea, es como que los liberales, acá en Argentina, me tomo el ejemplo en Argentina y en Chile, la derecha se relajaron y se preocuparon por la economía y no se preocuparon, se olvidaron de los demás monopolios. ¿Cuáles? Que lo ganó la izquierda. Monopolio, derechos humanos. Monopolio de la violencia, el monopolio de la cultura, la educación y en lo artístico, en la música y todo. Ellos con esos monopolios que se olvidó la derecha y los liberales arrasaron mucho, muchísimo arrasaron. Por eso Chile, por ahí tengo compañeros, amigos virtuales también, y estamos hablando siempre de la situación que va a Chile, y van por el camino que ya nosotros ya estuvimos ahí. Y estamos, seguimos estando, y peor, cada vez peor. Entonces por eso estamos en la batalla cultural. Creo que Entonces, Chile todavía está a tiempo de frenar a la izquierda, de frenar a la izquierda, y, ¿cómo te explico? Frenar a la izquierda porque van a ir al rumbo al que estamos nosotros, con medio país pobre, la canasta básica es más alta que el salario mínimo acá en Argentina, ¿me entendés? Y usted lo que le queda es hacer la batalla cultural. Más allá, los liberales es el momento de los libertarios, me parece a mí. En Argentina está creciendo bien, a paso gigantado. Y como me gustaría también que en Chile todavía están a tiempo de que despierten los libertarios y recuperen esos monopolios. Acá hay una sola cosa, Rodrigo. Tenemos que recuperar los monopolios que se adueñó la izquierda. Te los nombré antes, los derechos humanos, la cultura, la educación y todas esas cosas. Si los liberales empezamos y despertamos y empezamos a recuperar esos monopolios, tiene que haber liberales en el barro, en la política. Por eso lo felicito a Javier Milei. Por eso tenemos que los liberales meterse en la música, meterse donde está la izquierda, tenemos que meterse nosotros. Y es el momento y ya, de arrancar ya. No sé si me entendés, Rodri. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aquí el problema que tiene esta derecha es que sacaron una mala conclusión cuando cae la Unión Soviética y autores como Francis Fukuyama, que escribe El fin de la historia, que dice, ya está, ya el fin de la ideología, ahora lo que viene, porque vamos a llegar a lo perfecto, porque va a surgir de la izquierda tal vez una socialdemocracia más lo que ha sobrevivido de la derecha liberal, van a tener esta tesis, antítesis, y luego van a llegar a la perfección y ya lo único que hay que hacer ahora es tener, no políticos, sino que técnicos que solucionen. Por eso nos dicen tanto, o decimos tanto el problema de las estadísticas y de la economía. Es como, ya, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué falta? No, es que falta agua en esta región. Bueno, vamos a hacer más riqueza con esto y así podemos generar una mejor igualdad y no sé, unas cañerías y no sé qué. Entonces, son solucionadores de problemas, son unos tecnócratas solucionadores de problemas puntuales, pero dejaron la ideología de lado. Y ese hecho hizo que la izquierda, que nunca dejó de trabajar, porque dijeron que había perdido el comunismo con la caída del muro de Berlín, pero no perdió el comunismo siempre ha estado vivo y siempre ha seguido vivo. A Claro. veces están en la sombra, a veces están en donde nosotros no lo podemos ver, normalmente están ahí. Entonces, ¿qué pasa? La Por derecha, eso está el solo San Paulo. perdió lo que exactamente, parecía la parte, el pobrismo Claro, escuchar, de la izquierda, porque vos ves a Putin y Putin te pone preso un gay o una rat femme. O sea, guarda porque Rusia, Rusia serán de izquierda, pero no son boludos. O sea, serán
No, no, O sea, no, soy. no. Sí, soy izquierda, pero no, boludo no Pasa soy. que son libre mercado, O no, sea, bueno, no son ni unos bichos. pues no son ni Sí, unos No, no van a pisos. hacer lo de Venezuela. de hecho No van a Putin, hacer Putin Venezuela. se basa mucho en esta teoría de Alexander Dugin que habla de la cuarta teoría política, que dicen que son como que el liberalismo, que el fascismo perdió en la Segunda Guerra Mundial y que Sí. el comunismo cayó, según Alexander Dugin. Y lo único que queda es el liberalismo y hoy en día estamos viendo, según él, la caída del liberalismo, que esta es la crisis que estamos viviendo en Occidente. Entonces ahora es hora de hacer una cuarta forma de hacer las cosas, que es la que plantea. Y ahí se basa un poco Putin, que esta mezcla, como bien dices tú, de basarse en el capitalismo con una mano dura, Sí, bien nacionalista Claro. y conservador en Como muchos Dubái puntos. Sí, sí. como Entonces, Uruguay. o Singapur. bueno, justamente ese es un tema. Singapur, por ejemplo, Rodrigo, te corto, ¿no? Sí, Singapur, por ejemplo, es un país muy rico, pero tiene sus reglas, sus leyes. O sea, yo prefiero un país, o sea, en Argentina tenemos muchos derechos y pocas obligaciones, entonces nunca un país va a salir adelante tampoco. Podemos ser libre mercado, libre en la economía, pero, o sea, libre en todo, pero por ahí tenés que tener reglas. Los países del primer mundo tienen reglas, tienen reglas. Y si vos tenés mucho derecho y tenés pocas reglas, obligaciones sería, y no creas que vamos a tener un buen país. sí, de hecho es un tema que yo le estaba dando hartas vueltas, lo he pensado muchísimo en el último tiempo, que el hecho de hacia dónde nos estamos avanzando. Si nos ponemos a pensar, en cierta manera, lo que ha utilizado muy bien la izquierda, la izquierda más radical, que es la que está matando a Occidente hoy en día, este marxismo, está aprovechando dos grandes herramientas nuestras, que es la democracia y el capitalismo, como armas para ello. A través de la democracia, ellos, bueno, la mayoría quiere esto, entonces la mayoría hay que darle esto y empiezan a tomarse malas decisiones, como se apoderaron de la cultura, como bien dijiste tú, Diego, se apoderaron de los profesores, de los artistas, etcétera, etcétera. Entonces tienes un montón, como decía Gramsci, tenés un montón de soldados rojos, pero que ni siquiera los tuviste que entrenar, simplemente fueron adoctrinados y hoy en día todos ellos piensan de una manera izquierda. Entonces, ¿quién es la mayoría? Ellos. ¿Y qué vota la mayoría? Por izquierda. Y a su vez, tú agregas el hecho de que el libre mercado te ayuda o lo ayuda a ellos a ir creciendo, adquiriendo ciertas cosas que van a terminar siendo armas para ellos contra nosotros. Entonces, como por ejemplo, el caso de la OMS, el consejo que le está dando a todos los países de lo que deberían hacer, todos encerrados en la casa, todos encarcelados, y después la OMS dice, bueno, no sé si las cuarentenas eran tan buenas o no, en verdad no hay ninguna prueba. Entonces, claro, tenemos unos gobernadores con mucho poder que nos quitan la libertad y hay un manejo. Entonces, ese es el gran problema que estamos teniendo hoy con la democracia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que hay una parte de la izquierda y una parte de la derecha que está yendo a mirar estos modelos más restrictivos. Por ejemplo, la izquierda ve a China como un posible ser, un posible país. Hay una parte de la izquierda donde dice, bueno, un gobierno autoritario de un solo partido, el comunista, pero con un corporativismo que funciona en base a un capitalismo fuerte, funciona y miren cómo están. Y por otro lado, el sector nuestro dice, bueno, nosotros miremos Singapur, que también es un gobierno sumamente fuerte, bien autoritario, con unas leyes y con un castigo gigantesco contra quien rompa las normas, pero con un libre mercado tremendo. Entonces, Claro, por eso también, Rodri, también es cero corrupción en ese cero país. corrupción, exactamente. Entonces, No existe la corrupción, cero. la pregunta que te quiero hacer a ti, Diego, y a usted, yo sé que ustedes me están entrevistando, pero una pregunta Sí, es el hecho de, ¿ustedes piensan que, de cierta manera, lo que se necesita hoy en día es volvernos un poco más serviles y tener gobiernos más autoritarios para que pongan orden? Estefano, ¿querés contestársela? Sí, es una buena pregunta porque hoy en día el tema ya está todo tan desdibujado que no sabemos hasta qué punto la autoridad se vuelve autoritarismo y hasta qué punto estos hijos de Gramsci, por decirlo de alguna manera, tienen esa idea de que toda autoridad es un autoritarismo. Creo que es el gran debate. La Claro, verdad, es un buen tema de agenda porque vos hace un rato nombrabas mucho el tema del adoctrinamiento,
que eso es algo que, tengo malas noticias, trasciende a Chile. Acá también Sí, lo acá también vivimos y está hay toda una viviéndose. discusión. Acá está Y Yo viviéndose tengo, mucho más a nivel inseguridad que hay. Hay mucho más desacato. Hay, mm, o sea, hay más. Se puede ver una canibalización mucho mayor en las autoridades porque porque viene como mutando del peronismo. O sea, es como que una mutación de una mutación. Por eso digo, a veces dicen que la Argentina es un espejo de lo que puede llegar a ser Chile. Por suerte, la solución, bien aplicada en Argentina, puede llegar a ser un golpe que pueda llegar a despegar, despertar en Chile. O sea, la noticia es buena. Si en Argentina despierta, eso podría contagiar a Chile y a la región. Eh, yo quería responderle, sí, perdóname, Guido, también quería responderle a Rodrigo, porque la pregunta esencial es si el autoritarismo sirve o no, en este caso en aspectos como de seguridad. Yo tengo una visión bastante, ¿cómo decirlo?, consuetudinaria o basada en el ejercicio y en la práctica, y yo por lo menos viendo países donde hay bajo nivel de incidencia de delincuencia, donde hay baja percepción de riesgo, podría mirar perfectamente países escandinavos, Australia o Nueva Zelanda o Canadá, y veo como factor común, estoy hablando de lo que veo, no estoy hablando no tengo certeza científica para decirlo, pero sí veo que hay, por un lado, que la gente tiene capacidad de defenderse. Aquí podríamos abrir toda una ventana de debate sobre la tenencia y portación de armas, que no creo que vaya al caso, pero sí las personas tienen la posibilidad de defenderse. Pero más allá, yo no veo que, ahí coincido contigo, Rodrigo, difícilmente el Estado va a ser garante de algunas cosas, como por ejemplo la seguridad, pero sí, tampoco digo que no haya Estado. Países, no sé, como Finlandia, Dinamarca o vamos a poner un Noruega. autoritarismo, perdón que te interrumpa. Sí, no, Irán. no, no, sí, Irán es cierro un país, con esta idea. vamos a poner, Irán es un país autoritario. Irán comparado con Argentina es potencia. Sí, Económicamente se debe vivir mejor que Irán. Ahora, a nivel portación de armas, Irán es como Singapur. Debe ser difícil, salvo que seas hombre, o debe inclusive ser más difícil portar con un arma. Bueno, Mira, pero prefiero mirar en este caso a países nórdicos que, más allá de la portación de armas, que sí existe, es Suiza, tú sí puedes tener armas en Brasil, tu sin ir más casa, lejos, Felipe. pero eso no pero no hay tanto autoritarismo. No, en eso, Cana, ese si lo miras mal, no te va a romper la ese es el jeta. punto. O En sea, Irán, la verdad que perdóname, Guido, existe un Estado, pero lo que hay es que este Estado lo controla la ciudadanía y no al revés. Ah, No Claro. son los políticos los que controlan a la gente, son las personas las que controlan a sus gobernantes, y yo creo que por ahí hay una diferencia bien importante. Con eso quería cerrar la wiki respuesta. autoritarismo, distinto. Wiki, un Claro. autoritarismo colectivo. Listo. Perdón, Colectivo, colectivo. perdón. Bien. A Entonces propósito sí. de lo que estaba diciendo Felipe respecto a este tema, también hay una cuestión que tendríamos que revisar un poco a nivel histórico, pero con rigurosidad científica, por supuesto, que el tema de la imposición autoritaria siempre tiene el coto de hasta qué punto se puede legitimar. Entonces también la discusión, entre otras cosas, por eso existe el derecho, las constituciones, que está siendo tema de discusión ahora en Chile, con el tema de la constitucional y las imágenes de las iglesias prendidas a fuego que recorren el mundo, hasta qué punto la autoridad puede legitimarse más allá del uso de la fuerza, porque el Estado sabemos, y esto hay mucha teoría escrita, que tiene principalmente el monopolio de la fuerza, y eso va atado a la justicia y cosas que después se fueron ampliando. Por ahí estaría también la cuestión. No sé Yo cómo lo ve el siento, invitado. mira, creo que lo que está pasando, y aquí hay un tema que nosotros los libertarios tenemos que empezar a darnos cuenta también. Hasta ahora el libertarismo, en su corriente que más nos une, es esta disidencia con respecto al Estado, que a ninguno le gusta el Estado. Pero creo que hay otro tema que es tan importante o tal vez más importante que el hecho, estos grupos subversivos que han sido totalmente
politizados acá en Chile. Son grupos anarquistas, grupos de extrema izquierda, etcétera, etcétera, que son estos que queman la iglesia y todo. Y ahí tú te preguntas si realmente el Estado tiene el monopolio del poder, o sea, de la fuerza, si estas personas quemaron más de 40 o 30 estaciones de metro, no hay ninguno preso, o uno está preso. Entonces, ¿qué sacamos con que el Estado tiene el monopolio de la fuerza para la gente de bien, pero para el criminal no? Y bueno, a usted en Argentina le debe pasar algo parecido cuando alguien investiga a Cristina se suicida con una bala en la espalda. Entonces, ¿la justicia funciona realmente o no? Y aquí es donde nosotros los libertarios tenemos que decir, a ver, espera, es verdad, el Estado coerciona mi libertad y con su monopolio de la fuerza, él puede atentar contra mí. Pero estos grupos también lo están haciendo y están atentando contra nuestros tres principios. Contra la libertad, por ejemplo, yo acá en Chile yo vivo en Plaza Italia, donde se hacen las protestas, donde queman las iglesias, ahí veo yo. Entonces, me queman el barrio. Y acá me conocen, como soy youtuber, me conocen que yo soy libertario y obviamente me han tratado de dañar, me han tratado de apuñalar y otras cosas. Entonces, la libertad de tránsito yo no la tengo. La libertad de expresión tampoco, porque me están censurando hace rato, el mismo YouTube y otras redes sociales. YouTube me tiene bloqueado por 3 meses. O sea, en febrero recién voy a poder volver a hacer directo e Instagram me tiene bloqueado hasta diciembre a hacer directo. Por lenguaje de odio. ¿Y cuál es el lenguaje de odio? Subir la bandera Gadsden, hablar de libertarismo, ese es el lenguaje de odio. Segundo, la propiedad privada. Claramente no se está respetando ni la propiedad privada ni pública, la están quemando. Y tercero, la vida. Atentan contra la vida al intentar apuñalarme, por ejemplo, y han matado gente. Acá han matado gente. Entonces, yo me pregunto, ¿quién está dañando más mis principios libertarios, mis derechos naturales? ¿El Estado o estos grupos subversivos? Y siendo súper práctico, es la izquierda, más que el Estado. Es la izquierda. Todo lo que vos estás diciendo, Rodri, muy buen punto lo que tocaste, es la izquierda. La izquierda destruye, no construye. Por eso digo que la quema de iglesia, y bueno, todo eso, lo que vos viste, eso ya lo vivimos, pero siempre fue la izquierda. La izquierda, y encima es manejada por políticos, ¿me entendés? Por políticos también, políticos que están en contra del gobierno que está de turno. Entonces, toda esa gente que sale, rompe todo, acá en Argentina cuando no gobiernan ellos salen, protestan, rompen plazas, rompen la propiedad privada, destruyen todo lo que ven en su camino. Eso lo destruyen todo. Acá lo vemos con los sindicatos, con el Partido Obrero, con el sindicato de maestros y todo eso lo vemos cuando gobierna el partido que no es de ellos. Y entonces en Chile pasa lo mismo. Perdóname, Diego, yo quería preguntarle a Rodrigo, pero quiero cambiar un poco el enfoque porque hemos estado hablando ya del rol de la izquierda y de la izquierda subversiva, que yo coincido con Rodrigo plenamente, que se ha transformado en una amenaza en muchos aspectos. Ahora yo quiero cambiar un poquito ese enfoque. Yo al principio te preguntaba dónde estaban los problemas, si era el Estado, si era la derecha, si era la izquierda, si era la corporación política, porque yo hago una autocrítica o veo o soy un poquito crítico de la idea libertaria en Chile, que si bien son incipientes, yo creo que los libertarios en general nos hemos enfocado mucho en combatir a la izquierda en muchos aspectos con razón, sobre todo por lo que dices tú. Sin embargo, yo creo que nos olvidamos en este mapa ideológico, intelectual, que no solamente está la dimensión económica, porque combatimos al estatista, al colectivista, sino que también parece que nos olvidáramos de las libertades individuales cuando han sido las ideas de la libertad o del libertario que han luchado por las libertades individuales, de poner al ciudadano y al individuo en el centro del derecho en todos sus aspectos. No estoy hablando en términos jurídicos, sino que del derecho que constituye como persona un bien inalienable a sí mismo, de su vida, de su propiedad y de su libertad. Ya en los tiempos de John Locke, en 1500 para adelante, los padres fundadores de Estados Unidos, Madison, Jefferson,
tenían ideas libertarias. Entonces yo creo que nosotros como los que nos decimos libertarios, y me incluyo, creo que hemos ido mucho a la batalla en lo económico, que el índice de libertad económica y los ejemplos clásicos, que está todo muy bien, yo creo que son prácticamente incuestionables, pero yo siento que nos hemos dado un poco cabezazo en términos intelectuales con la izquierda, porque en realidad la izquierda, si bien defiende en muchos aspectos ideas colectivistas, pero tampoco tiene una izquierda que te está diciendo, oye, en realidad a mí no me gusta Nueva Zelanda, no me gusta Australia, no me gusta Canadá, no me gusta Dinamarca, países muy sabidos que son liberales. No te dicen tampoco, oye, me encantaría ir a vivir a Angola, o mi sueño es ir a vivir a Centroáfrica, o quiero que vivamos como norcoreanos. A veces nos quedamos con esa idea de que la contraposición a nuestra idea libertaria son el colectivismo económico, y nos olvidamos de los aspectos sociales. Y ahí yo quizás soy muy optimista, pero siento que en la izquierda hay un discurso que es anti-Estado. O sea, el discurso quizás muy incendiario, muy afebrado, pero está ahí. Cuando te dicen el Estado el asesino, el Estado el opresor, los políticos están muy mal catalogados en Chile. Las instituciones como las cámaras de diputados y senadores tienen una aprobación muy baja, el gobierno tiene una aprobación pésima, muy poca gente está militando en partidos políticos. Entonces yo, dentro de ese optimismo, veo que hay un discurso de la izquierda que se parece mucho. Yo creo que falta diálogo y falta entendimiento. ¿Y para dónde voy? Creo que no es una situación irreversible. Yo creo que podemos construir, y ahí cierro la palabra y te entrego la palabra, Rodrigo. Creo que podemos construir una constitución libertaria, no contra esa izquierda, sino haciéndole ver a esa izquierda que en realidad los problemas radican en ese exceso de Estado, exceso de colectivismo, y que podemos encontrar cosas en común. Me fui bien largo, pero ¿cómo ves ese escenario ya Sí. más optimista que puede construir un poco más con esta visión que radica en la izquierda, Rodrigo? Sí, mira, la verdad yo no estoy de acuerdo en el sentido de que, en una parte sí, obvio, que muchos de sus discursos se pueden parecer al nuestro, ¿eh? Cuando las feministas dicen Estado opresor, no, el Estado opresor, y los anarquistas, el anarquismo en general es de izquierda, estos tipos que van a tirarle piedra a carabineros, están en contra de las instituciones, entonces uno puede decir, mira, en verdad yo también estoy en contra de las instituciones, estoy en contra que utilice mis impuestos en este tipo de cosas, entonces tú pensás, encontrás cosas en común, pero ahí el problema es que ese es un discurso incendiario, pero no es el fin. Si realmente fuese ese el fin fuese achicar el Estado, netamente por achicarlo, claro, tendríamos mucho en común, pero lo que ellos quieren son otras cosas. Ellos quieren, por ejemplo, que no les parece bien que una persona tenga 2 casas. La segunda vivienda debería ser expropiada, y eso es un pensamiento de esta misma gente. Entonces, hasta ahí llegó tu derecho a la propiedad privada. Esta misma gente quema tu casa. Entonces, ¿cómo puedes hacer pacto con alguien que no va a respetar tu propiedad privada? Y cualquier persona que piense diferente puede ser agredida. Y ahí llegó la libertad de expresión, que es otra cosa que a ellos les molesta muchísimo. Lo puedes ver desde el más moderado al más reaccionario, están ambos a favor a la libertad, en contra de la libertad de expresión. De hecho, quieren sacar, en todo el mundo han tratado de sacar la ley Mordaza. Acá en Chile también lo trataron de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje de odio. Lo que ellos denominan lenguaje de odio, eso sí. La cultura de la cancelación promueven. Son los que más Exactamente. promueven la cultura de la cancelación. Totalmente. Son los que más promueven a nivel mundial la cultura de la cancelación. Exactamente. Entonces tú puedes llegar a consensos con ellos, pero ellos te van a traicionar. Es como ver la historia de lo que ha pasado con los comunistas, los marxistas y los anarquistas. Utilizan a los anarquistas y después los matan. A nosotros nos va a pasar lo mismo. Los libertarios nos vamos a acercar a la izquierda nos va a hacer un guiño y a la primera nos van a cuchillar por la espalda. Los libertarios yo creo que es antimarxista de fondo. Es una característica que tiene que estar, y pactar con un marxista es como pactar con alguien que te va a traicionar eventualmente, porque tenemos ideas demasiado diferentes. Nosotros creemos demasiado en el libre mercado y en la propiedad privada. 2 cosas que a ellos les molesta muchísimo, muchísimo. Sí, ahora, creo que ese es
Dale, Es que yo reconozco que hay algún que otro libertario que dice el verdadero liberal puede llegar a dialogar con alguna persona de la izquierda trotskista o algún joven, viste, hay alguno que escuché por ahí porque, viste, no hay barreras porque están los libertarios de izquierda, pero ahí está el famoso puñal clavable por la espalda. Sí, po. Pero sí, no. El ahora, puro Rodrigo, bueno, yo es eso. creo que vale el paréntesis de decir sacar la parte de la izquierda más subversiva, y yo pensando, no sé, gente común, amigos, gente con los que uno conversa, uno, bueno, te dicen, oye, tenemos un montón de problemas que ha sido que nosotros queremos solucionar. Ven problemas en la AFP, creo que algo muy discutible, el tema previsional para los que no entienden. Y así como eso, muchos tipos de problemática, pero cuando, incluso, y muchos te van a decir, mira, sabes que yo no te voy a discutir el libre mercado, estoy hablando de gente de izquierda, pero más moderada, te van a decir, yo no te voy a discutir que el libre mercado funciona, que es un buen asignador de recursos, sin embargo, ven una serie de problemas. Y yo creo que cuando, si uno se detiene a hacer el análisis inteligente y correcto y un poco más fino, se puede dar cuenta que esos problemas se originan en la institucionalidad o en el gobierno o en el Estado o en alguno Sí, de sus sí, poderes. Y pero yo es por que, eso, perdona, yo por eso planteo de que si se pretende, porque vamos a tener que construir una constitución sí o sí, y va a tener que ojalá representar a la mayoría. Yo creo que ese es el desafío, y yo creo sí. que hay que llamar a unificar desde las igualdades y no a partir de las diferencias que son Mira, evidentes. yo te entiendo, porque lamentablemente esa persona de izquierda moderada es estatista, porque al final lo que él te va a decir es que está mal repartida la riqueza. ¿Y quién va a repartir la riqueza? El Estado, po. Lo que pasa con las feministas. ¿Qué han logrado las feministas en todo Occidente? El Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Igualdad. ¿Qué es eso? Más Estado nomás, po. Entonces, lo único que conseguimos con este tipo de grupos es más Estado. ¿Qué más han conseguido las feministas? Cuota de género. De hecho, la misma constitución la quieren hacer con cuota de género. Entonces, ¿y te parece justo que ya no prime el mejor, el más calificado o el más votado, en este caso, sino que prime si tenéis un pene o una vagina? Entonces, eso es el feminismo. ¿Sí? Eso es el feminismo, son privilegios. Y la mayoría de estos grupos pelean por privilegios. Quieren que los mapuches ahora también tengan escaños reservados. No, los mapuches se van a sentar a escribir la constitución de un país que no quieren los subversivos, al menos, no quieren, van a escribir una constitución de un país que no quiere los subversivos y con escaños reservados, o sea, ni siquiera los tiene que votar la gente. A mí me parece, Mapuches. a mí eso me parece totalmente liberticida y totalmente estatista, que utilizando el monopolio de la fuerza, no, estos compadres van a tener estos privilegios. Entonces, yo insisto, los consensos, mira, los consensos se van a llegar. Yo estoy de acuerdo contigo, Felipe, que tú vas a conversar con un PPD, vas a conversar con un demócrata cristiano y lo más probable es que llegue a consenso. Pero yo te voy a vaticinar algo, guarden esta parte del video. Cuando lleguen a ese consenso, si a los subversivos no les gusta, van a quemar 2 iglesias más, 3 museos más, 20 estaciones de metro más y se va a considerar nuevamente si va a salir eso o no en la Constitución. Porque Mapuches. hoy en día la violencia, o sea, hoy en día el poder no lo tiene Sebastián Piñera. Sebastián Piñera está sentado en el No, sillón presidencial, pero el perdió el poder monopolio de está la en la calle. violencia, Sí, Rodrigo. Oye, no está. Rodrigo, Rodrigo. Perdió el pero monopolio de la violencia. pensando yo, o sea, yo lo que te decía es pensando también en la batalla cultural, que es Ajá. abrir este diálogo y que las personas sean capaces de entender que las ideas de la libertad son las que han construido mejores sociedades. Eh, ¿Para dónde va mi mensaje? Que yo siento, por lo menos en el caso de Chile, y ahí te refuerzo la idea, no estoy hablando de la izquierda subversiva, sino de la gente común y corriente que comparte espacios con uno, cualquiera sea, que yo creo que identifica el problema igual que uno en muchos aspectos, solamente que, o también busca el fin igual que uno, o sea, también cree que el fin es la prosperidad, vivir tranquilo, vivir seguro, poder hacer tu vida lo mejor posible y tranquilo, y en virtud del esfuerzo incluso, creyendo en el mérito. Pero yo creo que donde en el medio, o el
Oh, sí, está bien. El medio es donde se equivocan, donde ven como que en la misma causa de los problemas va a ser la causa de las soluciones y lógicamente no está mal. De ahí donde para mí radica, donde yo por lo menos veo que el discurso libertario y lo que nosotros como libertarios debiésemos hacer es, eh, es centrarnos en ese enfoque. Es mi O sea, opinión. estoy de acuerdo contigo, Felipe, y Eh, de hecho yo creo que esto, la diferencia, tal vez, yo creo que la diferencia radica entre tú y yo, en que tú crees que, o piensas que se puede llegar a consenso ahora, y yo creo que esto es a futuro. Yo creo que todo esto que estás diciendo, nuestras soluciones libertarias, y hacer abrir los ojos a estas personas que dicen, oye, el problema es la corrupción, sí, pero la corrupción viene desde el Estado, busquemos los casos, y te vas a dar cuenta que viene del Estado. Pero yo creo que eso es un trabajo tan lento que no va a ser con la gente de ahora. Va a ser tal vez en una década más, o en 5 años más, o tal vez más. Y ellos van a empezar a cambiar la forma de ver. Por ejemplo, en Argentina, yo tengo entendido que el libertarismo ya lleva muchos años, pero hoy en día se están viendo los resultados. Bien. Sí, Claro. mira, Mira, incluso el libertario perdón, sí, Diego, el perdón libertario que porque salió por la TV, me voy a meter yo. sí, sí, El liberalismo en Argentina lleva hace mucho. Como partido hubo una fuerza que se llamaba la UCD, que de una persona de apellidado Alzogaray. Estamos hablando que empezó, que data de más o menos 1989. ¿Qué pasa? No tuvo mucho, tuvo 15 parlamentaristas, pero no tuvo más que eso y lamentablemente compitió con Menem, creo que con Carlos Menem en las elecciones de 1900, sí, ahí 1989. Claramente ganó Menem en lugar de ellos. Corregime, Estefano. Sí, la UCD creo que sobre finales del gobierno militar, no sé si en 1982, porque en el 83 se Perdón, presentó. No, está bien, pero 82-83, claro, pero y estábamos tan... desde entonces podríamos decir que hay un génesis. Lo que pasa es que, bueno, estuvo dormido durante gran parte de los gobiernos 30 años. kirchneristas. Sí. Y recién 2017 más o menos empezó a haber una erupción. Pero a propósito, porque tiene que ver con lo que estaba diciendo Rodrigo, se está sumando a todo esto, bueno, el tema de las redes, el tema de la batalla cultural a través de Internet, y vos nombraste la cultura de la cancelación y de cómo nos silencian en buena medida por no adherir a ideas progresistas en su amplio sentido. ¿Cómo ves esto? Bueno, contaste que estás siendo afectado en buena medida por esto de etiquetarte como mensajero del odio o que daña ciertas cuestiones de la sensibilidad ajena. ¿Cómo ves toda esta cuestión del discurso del odio, de acallar voces, y cómo te ha afectado personalmente, sobre todo? O sea, mira, yo creo fervientemente y completamente en el principio de la inocencia. Uno es inocente hasta que te demuestren lo contrario. Lamentablemente, hoy en día la presunción de inocencia, la izquierda la ha quitado casi completamente y en parte el feminismo ha aportado muchísimo en ello. Cuando es yo sí te creo, cuando la feminista dice yo sí te creo hermana, yo sí te creo amiga, sin siquiera ir a un juicio, y así tenemos cientos de casos. En el caso de usted en Argentina se mató un chico por una denuncia falsa, y así ha pasado en muchos países que estamos llenos de denuncias falsas. De hecho, obviamente se iba a tomar esto como una oportunidad para hacer trampas. Y por ejemplo, las mujeres que se están separando para quedarse rápidamente con los hijos, lo que hacen es poner una denuncia falsa contra el esposo y ya está, se quedan con los hijos. Ya es fácil para ella quedarse con los hijos y con esto es mucho más fácil. De hecho, hay un caso de un padre español que se llevaron a su hijo al extranjero, ¿no? Es una locura y se utiliza mucho para cancelar el tema de me abusó porque es más difícil, o sea, es más fácil que te crea la gente y el juicio un poco más largo. Y acá, por ejemplo, han habido un montón de artistas canceladísimos que ya no le compran nada por el tema de mentira. Bueno, el caso de Johnny Depp también, para que es un caso más famoso. Entonces, el caso de Johnny Depp, sí, exacto. no. Sí, el Johnny Depp fue por lo Te de Me Too. censuran, te mandan a Sí, el Me freír. Too.
Pero Johnny Depp La pileta. se defendió, le tardó mucho y ahora el quilombo que se armó con la chica que le hizo. Sí, lo de Johnny Depp fue el Me Too. No, Sí. sí. Entonces ahí hay un gran problema y como bien dices tú, más encima coarta la libertad de expresión, porque, a ver, todos tenemos derecho a decir la pelotudez que queramos. Si te ofendió, ya está. No lo invites a tu casa, no seas su amigo. Si un tipo es un pelotudo y habla puras pelotudeces, perfecto. Entiendes que es un pelotudo, no te acerques a él. Pero él tiene derecho de decir cosas como hoy en día, lo que yo voy a decir no lo voy a poder decir porque tampoco quiero arruinar el canal, pero si hablan mal del color de la piel de alguien, eso, yes. A ver, yo no estoy a favor de que alguien hable mal del color de la piel, porque el color que tengas da lo mismo, ¿ah? Pero si alguien dice algo en contra de eso, ya todos sabemos lo que le van a decir a esa persona y no va a conseguir laburo en su vida. Sí. Lo mismo si viene una persona y dice, mira, yo no creo que las mujeres sean capaces de esto, y ya está, hasta ahí llegaste. No, sí, no, y por una cuestión a veces físicas o a veces no, pero estoy acabo de ver a una mujer que no pudo y chao, Listo. Y por algo cosas tan, fácticas también, ¿no? Sí, sí, sí. sí, y otra cosa por la cual te cancelan hoy en día, que yo no lo encuentro grave, tampoco yo no lo ando diciendo, pero no lo encuentro grave, es cuando dicen, oye, esta trans en verdad es un hombre. Y ya está, esto es lo más. No, el No, tema de eso ya. los trans, ¿no? Ah, Y dice, y la trans, que es el hombre trans que quiere, que es mujer, que se cree mujer, que se hace pasar como mujer, o que se considera mujer, y que termina ganando una competencia de boxeo y le sí. revienta la jeta. Perdón, Merno. No nos Hay cancelen. Somos un canal una chico. hipersensibilización, quiero decir. Por suerte somos un canal pequeño, así que YouTube no nos debería No, cancelar. no pasa nada. Hay No pasa nada. una suerte de hipersensibilización por parte de la sociedad, de esto de que, bueno, la sociedad como el infante significa sin voz, como si tuviéramos, el Estado fuera el padre de todos los niños, estos estados elefante que vemos crecer en Latinoamérica, eso también repercute en las redes. Sí, y bueno, ahí tú tocas un tema súper importante. Vivimos en una sociedad infantilizada y bueno, aquí tiene que ver en parte la salud mental, en parte la moral, en parte como la crianza y en parte la ideología predominante. Una mezcla de todo esto, de un niño que le han dado, porque eh, por mucho que hayan grandes problemas en el occidente hoy en día y hayan diferencias y todo, nosotros estábamos bien. Por ejemplo, Argentina en su momento estuvo increíble, era mejor que Estados Unidos económicamente. Chile estaba súper bien, pero viene la izquierda y arruina todo esto diciendo, no, la igualdad es cuando empieza a llorar de lleno, es cuando se empieza a arruinar todo. Bueno, es curioso que te va a parecer curioso que ahora esté resurgiendo acá el liberalismo, porque no quiero hacerte la larga. En hace 120 años estaba el liberalismo en auge o esa mística liberal, porque era liberalismo según Alberti, pero era liberalismo barra conservadurismo, era algo que hacía que la gente que no venía sin nada pueda conseguir y trabajar y tener un medio de vida y ascender. Después, bueno, vino un radicalismo y buscó hacer una mediación, buscar nivelar, y ahí empezó el declive. Pasó el tiempo, golpe de Estado, peronismo, lo de historia y todo, dictadura militar junto a Videla y todo, la última dictadura. UCD era este partido que estuvo compitiendo, no ganó. ¿Sabes quiénes ganó en la vuelta de la democracia? Los radicales, esto que vino luego del liberalismo. ¿Saben quién está como oposición? ¿Qué partido es parte de la oposición a Frente de Todos, a Alberto Fernández? Los radicales. O sea, dentro del menjunque, que es, porque Mauricio Macri, expresidente, no es de los radicales, es del PRO, que es una fuerza así como Piñera. Dentro del menjunque, que es la oposición, hay fuerza radical, que son como socialdemócratas también. Uh-huh. Así que imagínate por qué en Argentina está volviendo el liberalismo, está más ahí afuera. Porque está el radicalismo. Aún. Y además, Y porque es débil. Sí. Sí. Y además yo creo que en cierta manera le ha servido el hecho de haberlo pasado tan mal, que la gente tarde o temprano tiene que empezar a valorar su libertad. Y yo creo que ustedes ya llegaron a esa etapa, de que ya lo han pasado tan mal y se han dado cuenta que han sido error tras error,
votar por la seguidilla presidente que ustedes han votado, que llegaron a la conclusión de decir, no, ya está, y por eso yo pero de verdad me llené de orgullo, y quiero decirlo con todas sus letras, cuando salieron a protestar, cuando querían expropiar una empresa, y los vi protestando, y yo dije, ya está, porque en un momento cuando hablaron de expropiación, yo dije, ya está, Argentina se volvió Venezuela, ya está, me encantó como país, los quiero mucho, adiós. Pero salieron a protestar y lo impidieron, y eso fue increíble. Sí, bueno, hay que otra. Gracias, Sí, gracias. fue una circunstancia muy puntual la que pasó con el tema de las expropiaciones, porque bueno, se habló hace un rato de los espejos. El espejo, desgraciadamente, sigue siendo Venezuela. Bueno, por supuesto, está Cuba, está Nicaragua, pero a nivel cercanía, el tema del chavismo venezolano. ¿Qué repercusión hay con todo esto, el legado, por decirlo mal y pronto, del chavismo que llegó a Chile en este último tiempo? ¿Cómo ves eso del legado, en esto de los grupos extremistas y los destrozos que están causando? Hay una locura acá en Chile. Bueno, parte importante de todo lo que ha sucedido ha sido la creación del Frente Amplio, que vendría siendo un partido bastante extremo de izquierda que le atrae mucho el chavismo, le atrae mucho. Viajan constantemente a Venezuela, tienen mucha cercanía, viajan a España a hablar con Pablo Iglesias, todos estos tipos que admiran el chavismo entre sí, se abrazan. Y bueno, ha tenido mucho que ver también en la época de Michelle Bachelet y luego con Sebastián Piñera, el abrir muchísimo nuestras fronteras, muchísimos, donde entró muchos migrantes, y en específico entraron de dos países, que fue Venezuela y Haití. Entonces llegaron dos culturas, porque claro, que lleguen argentinos, que lleguen peruanos, que lleguen bolivianos, son culturas similares, no son exactamente iguales, pero son similares, nos adaptamos fácil. Pero ya Venezuela o Haití son culturas mucho más diferentes, y Haití sobre todo, que ni siquiera hablan español. Entonces, hoy en día tiene gente, y tenemos nosotros gente protestando y tirando piedra, y que son venezolanos, y que son haitianos, y tú dices, pero ¿por qué ellos están protestando si deben llevar 2 años en Chile? Y protestan por los 30 años, ¿qué es eso? Pero, o sea que porque a nosotros nos tocó mucho también de los varios venezolanos que emigraron al resto de los países de América Latina. Nos tocan muchos venezolanos, muchísimos, que laburan arduamente, que son, viste, los que van en Rappi, o bueno, ahora, o Pedido Ya. Y por lo que contás, es como que si a ustedes les hubiesen tocado una parte grande de los más radicalizados. Es que yo creo que llegaron dos tipos, porque no quiero ser injusto. Hay harto venezolano trabajador que está en Chile, y de hecho muchos de ellos están en contra de lo que está sucediendo en Chile. Muchos dicen, no, de nuevo, esto yo ya lo vi en Venezuela. Pero hay un grupo radicalizado que yo me imagino que esos no entraron por pedir ayuda, a esos lo entraron. Eso, el Frente Amplio, los partidos más de izquierda, los trajeron para acá. El venezolano común y corriente es un venezolano trabajador, es un venezolano que sabe lo malo y lo nefasto que es el socialismo. Y yo creo que aquí hubo una mano de traer activistas. Como hicieron acá con los cubanos. Rodrigo, pasando a otro tema, quería tocar el tema el tema previsional en Chile. Quiero comentarte un titular, me parece que es de ayer, que dice lo siguiente: Senado retomó discusión sobre nacionalización de fondos de pensiones. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, mira, justo se me había olvidado tocarlo en su momento cuando hablaste de lo del 10% de la izquierda. Sí, lo que sucede es que es súper clara la visión de la izquierda. Cuando la izquierda empezó a defender el sacar los fondos de nuestros, yo decía, a ver, me estás diciendo que el gobierno, que es de centro derecha, está dando de solución bonos estatales, y la izquierda está diciendo no, que nosotros utilicemos nuestro propio dinero ahorrado. O sea, ¿desde cuándo se cambiaron los papeles? Pero era obvio que la izquierda tenía un plan más allá, porque la Constitución actual, al menos, dice que el Estado se tiene que hacer cargo en parte de nuestras jubilaciones. Entonces yo decía, ¿qué pasa si a nosotros nos dejaran sacar? Que muchos libertarios decían, pero que saquemos el 100%, perfecto. Pero si todos los chilenos sacáramos el 100%,
el Estado de alguna manera tiene que hacerse cargo igual de todos los viejitos que vienen. Entonces, al fin y al cabo, igual ese dinero tiene que salir de alguna parte y ese dinero va a salir de nuestros impuestos. Entonces, tan libertaria tampoco esa jugada. La jugada libertaria es sacar el 100%, pero que luego sea responsabilidad nuestra. Y que yo estoy totalmente de acuerdo. Así me gustaría que fuese, que cada uno juntara su dinero y que el Estado no se tenga que meter en eso. Pero con respecto al 10%, lo que quieren hacer, la izquierda, por lo menos lo que yo leo es, sacaron un 10%, ahora Pamela Giles está instando por el otro 10%, y luego quieren sacar un tercer 10%, al mismo tiempo están instaurando esto de nacionalizar, que básicamente es estatizar, que básicamente es robar, ya pongámoslo con palabras simples, nos van a robar el dinero, porque van a empezar a gastarlo ellos. ¿Y cómo quieren lograr esto? Es que si tú sacas un primer 10%, va a haber un porcentaje que quedó con muy poco dinero de ahorro o nada. Un segundo 10%, ese porcentaje va a aumentar. Va a haber un tercer 10% y ese porcentaje va a ser tan alto que la misma gente va a apoyar que se estatice. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen ahorro, entonces ellos van a querer estatizar y hacer un sistema de reparto, por ejemplo. Oye, y lo otro, entre paréntesis, que a mí por lo menos me pareció ya casi una aberración y una inmoralidad, es que para este segundo retiro del 10% le querían poner un impuesto, un gravamen a un tramo. O sea, la plata que tú juntaste por tu trabajo, que ya paga impuestos, o sea, pagas impuestos por trabajar, lo que ya es inmoral, le querían poner un segundo impuesto. O sea, ya es una aberración, abusando de la desesperación y de la necesidad de las personas. A mí me parecería, eso ya me parecía inconcebible. Sí, es una locura, y de hecho yo no entiendo cómo en Chile, si tanto han hablado de la desigualdad y de los problemas, cómo en Chile los congresistas siguen ganando lo que ganan, cómo en Chile los ministros siguen ganando lo que ganan, y por qué no bajaron los impuestos si estábamos tan graves y tanto necesitábamos dinero, por qué no bajamos de un 19 a un 10%. ¿Por qué no? No, y hace un mes atrás que se votó que se iban a bajar los escaños en la Cámara de Diputados y se rechazó. Entonces, una argentinidad eso. Perdón. Exacto, o sea, son la clase política, que son los tipos de personas más desprestigiadas y más inmorales de la sociedad, no tienen capaz de tener un acto, por último, de hidalguía, weón, de dignidad. Sí. Y decir, bueno, vamos a hacer algo al respecto. No lo hacen. Por eso, Feli, no es derecha contra izquierda, es la casta política versus el que labura. Lo que pasa es que siempre sí hay que tener un alineamiento en cuanto a la ideología, que hay un poco de, mira que el izquierdista tiene cierto aprecio por el estatismo, entonces decís, mira, hay algunos que yo respeto un poco más, como los trotskistas, que decís, salvo por alguna boludez que se quedan ahí, que dicen, como por ejemplo, hagamos una asamblea y paremos 10 años por cada vez, ahí lo respeto, porque son de decir, bajemos, hagamos a lo Suecia, hagamos como está haciendo la calle, que acortó, bajó los sueldos, que vamos a hacerlo como el sueco, o directamente como los suecos, que tienen pocos asesores, sueldos magros para los congresistas, y bueno, me imagino que el resto de los poderes también. En ese sentido, perdóname, Rodrigo, meto a la derecha también en el mismo saco, que tampoco le interesa ni soltar el poder, ni se hace cargo de sus instituciones, ni de separar poderes, porque Chile es un país muy presidencial, y ahí, bueno, yo por lo menos tengo la visión de que si vamos a hacer una nueva constitución, y me gustaría escuchar tu opinión al respecto, por lo menos se haga cargo de separar los poderes, que el Poder Judicial sea de verdad autónomo, que haga una Contraloría de verdad autónoma y separada, que el presidente no esté nombrando ni jueces, ni tribunales, ni notarios, ni esto, ni lo otro, sino que tenga el poder lo más agotado posible, y como dice uno por ahí, que los ciudadanos tengamos a los políticos cortitos y no al revés. O sea, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, esta oportunidad de cambiar la constitución, a mí me encantaría que esta oportunidad fuese para hacer una constitución libertaria. Me encantaría que esta constitución, partiendo, tuviera la primera y segunda enmienda. O sea, yo partiría con eso. Me gustaría el libre porte de armas, porque nada mejor que el ciudadano armado para la defensa. Ahí ya al tiro tienes solucionado en parte el problema de los crímenes que estamos viviendo, de que estos tipos que saquean, de que te hacen el portonazo, de que no sé qué, poder defendernos de una vez por todas.
Eso es un punto, la libertad de expresión, bueno, un montón de cosas. Y con respecto a separar el poder lo más posible, descentralizarlo, dejar de ser un país tan centralista. Bueno, yo cambiaría un montón de cosas, estoy de acuerdo contigo, lo haría totalmente libertario. El problema es que la gente que se está candidateando, la gente que se va a candidatear y el ánimo colectivo que hay hoy en día es un ánimo marxista. Entonces, no, ninguno de ellos va a abogar por muy pocas de estas cosas. Eso no significa que no la vayamos a pelear. Yo tuve una reunión con la bancada del rechazo hace un par de días y me preguntaron si yo podía estar ahí en esa agrupación para proponer qué ideas ciudadanas se tenían que empujar dentro de esta nueva constitución y luego ir buscando los candidatos ciudadanos independientes para sacar los constituyentes. Y yo dije, ya, perfecto, yo voy por el porte de armas, yo voy por la libertad de expresión que no se toca, voy por un montón de cosas, descentralizar, y voy a poner mi listado, mi lista de supermercado que le llamo, y veamos cuáles podemos luchar, pelear y negociar. Ahora, con respecto a la derecha, para ayudarte. Ya, genial, ahí pongámonos de acuerdo. Y otra cosa, yo cuando hablo de derecha, mira, la derecha que existe hoy en día, la derecha que tiene el poder, esa derecha a mí no me gusta, no me importa, a mí que esa derecha perezca. Yo por eso uso el término de nueva derecha. Una nueva derecha con gente con otro pensamiento. ¿Sí? Sí, o sea, de hecho, creo que estoy tratando de relacionar, porque vos tenés el centro, tenés los matices, tenés. Si vos te vas a los extremos, perdés el foco. Te vas a un autoritarismo, perdés el poder de la delegación, o sobredelegás y decís, uy, quiero crear un ministerio para tal y tal cosa, y decís, quedaste 20.000 ministerios. Si vos vas a la muy liberalización, decís, che, desregulás de la nada, si no pones a alguien y si uno decís, che, yo te libero todo, pero pero libero todo, libero para que te puedas defender, para que él se pueda defender, para que ella se pueda defender, y eso. Y después de decir si vos más a izquierda o a derecha. Sí, bueno, mira, la verdad de ahí es como que mucho no importa, porque hay cosas más en cuanto al colectivo o al individuo. Sí, Por eso mira, es más un rombo, de hecho, más que un cuadrado, ¿viste? Entonces vos podés ir más al centro, más hacia abajo y hacia la diagonal. Mira, yo tengo una teoría, que es una teoría nefasta optimista que le llamo yo. Yo creo que vamos a caer todos, toda Latinoamérica y bueno, casi todo Occidente va a caer en manos del marxismo, nos vamos a volver países totalmente estatistas, muy, muy grandes. De hecho, esta pandemia ayuda a que el gobierno diga, viste, yo puedo salvarles la vida, yo los controlo, yo les digo cómo tienen que actuar y van a estar bien. Entonces, vamos a caer, vamos a tener todos gobiernos súper de izquierdas por varios años y va a haber un momento en que va a pasar un poco el fenómeno que pasa en Argentina, en el resto de los países. Va a empezar a nacer una fuerza libertaria, una fuerza en otros pensamientos, que en una época más centrista, democrática, tal vez el libertarismo se vería como algo muy extremo. Pero en estos casos de donde está todo tan colapsado y los políticos están mostrando tanto su verdadera cara, que el sentimiento antipolítico y pro libertad va a ir creciendo. Entonces yo creo que después de caer todo y pasarlo muy mal, el libertarismo se va a volver la fuerza política más grande de Occidente. Eso es lo que decreto. Sí. Pasa que en Argentina está el ejemplo que te cuida el Estado, pero no hay mucha mala gestión y te termina cuidando el mercado, no el Estado. Pero bueno, sí, como decís vos, es mucho a prueba de fuego y tenemos que trabajar nosotros, o recae en nosotros, que por lo menos tenemos las ganas y las ideas claras de que sin libertad no se puede vivir, y los países que les va bien, que son buena calidad de vida y donde las personas viven con verdadera dignidad, donde el Estado no se te mete en tu casa, donde no tienes que levantarte todos los días a prender la tele, a ver qué se le ocurrió al presidente, si va a poder comer, no sé, vaya a poder ir a comprar pan, o vaya a poder viajar, o vaya a poder salir para la calle. Esos países optaron por la libertad y yo creo que nosotros tenemos que tomar ese mensaje, siento yo, Rodrigo. Sí. Yo creo que la batalla cultural es súper importante, por eso es bueno que vayan creciendo más y más canales de YouTube.
Yo creo que YouTube está tomado por nosotros, hay un montón de canales libertarios y eso está súper bueno. En Chile, en Argentina, en México, hay venezolanos, hay colombianos, hay españoles, estamos creciendo y cada vez somos más. Y de ahí tenemos que ir diversificando, ojalá aparezcan TikToker, así Instagramer, así para el día de mañana impactar a los niños de hoy, que los niños de hoy son los profesionales del mañana. Con que nosotros, mira, si nosotros somos capaces de que cada país volvamos a 100 niños libertarios, de esos 100 niños libertarios, 30 van a ser profesores, ya estamos en camino en lo que deberíamos ser, ganar la batalla cultural. Porque esto hizo la izquierda, ¿eh? Empezó a decirle a los caros chicos, después estos niños crecieron, se volvieron profesores, empezaron a propagar la idea y así creció. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Sí. De acuerdo. Sí. La verdad que sí. Bueno, Sí. chicos, vamos a ir cerrando. ¿Alguna pregunta más para el invitado? Y si no, bueno, vamos a ir cerrando porque ya hace más de una hora. Sí, Así la que, última, bueno, Felipe, la última, Diego, respecto y aprovechando esto último que dijo Rodrigo, el tema educativo que es tan sustancioso, hay figuras, capaz la más conocida sea la de Axel Kaiser, que empiezan, o Javier Milei acá en la Argentina, que de alguna manera empiezan a conquistar por fuera del sistema educativo institucionalizado a los más jóvenes, a los que empiezan a ver como algo llamativo mínimamente y después empiezan a ver todas estas ideas. ¿Vos sentís que eso está siendo como una suerte de ariete de la contracultura ante el progresismo? ¿Lo ves muy verde? ¿Ves que esto va tomando más color? Sí, yo creo que es un gran ariete de grandes influencers. Tenemos a Javier Milei, tenemos a Axel Kaiser, a Miguel Ancho Basto con Huerta de Soto y Juan Ramón Rayo, como un equipo bien potente que han ido creciendo y ahí aparece un Echeverry, un Expert también en parte de ustedes, tenía Agustín Laje, pero después van los youtubers también, donde tenía a Tipito Enojado, donde tenía al Presto, donde tenía a Manuel Dana. Bueno, ustedes tienen a Paralelo 30, además de vos, a Paralelo 33 también. Acá en Chile está Johannes Kaiser con Nacional Libertario, Paralelo 33, estoy yo y hay un par de canales libertarios más. Y en Perú están naciendo canales libertarios, creo que hay 2 o 3. ¿Perú? Sí. Así que buenísimo. Bueno saber eso, de hecho, hay un peruano que yo lo entrevisté hace poco y lo convencí de hacer su propio canal también, que es libertario. Qué Así bueno. Que van a haber 2 o 3. Y en Venezuela yo he hablado como con 4 canales libertarios, que Venezuela también hay que dar ahí la batalla. Sí, bueno, está Corina Machado, ahí está pobre, está ahí viendo. En Colombia tenemos a la Vanessa Vallejo también. Bueno, hay gente por todos lados y en España está lleno. Tenemos un tío blanco hétero, libertario que surja, Spanish Libertarian. Bueno, hay Alienada también, sí. Una alienada, señor de Logroño. Entonces, esto va creciendo. O sea, como dijimos antes eran 4 que eran muy reconocidos. Ahora somos 50. En 2 años más seremos 1000 y así. Sí, y es más, algunos están haciendo la media máquina y quizás lo puedan hacer más, otros le pasarán el manto a otros también. De a poquito. También es eso. ¿Por qué te crees que cuando tumbaron el muro de Berlín se creó el Foro de San Pablo? Sí. Bueno, pero es que es loco, ¿no? Porque al final, ¿sabes lo que decían? ¿Qué lo que te dice la gente? Los troscos lo dicen más, porque se lo escuchan más a los pibes del Partido Obrero, no a los del Partido Socialista Revolucionario. Dicen, no, porque el comunismo no funcionó solamente en Rusia, se tendría que replicar en otro país. Creo que lo que los genios lo dijeron, porque Dios no quiere decir otra cosa. El que leyó Marx no es comunista. Marx no está preparado para la edad digital. De hecho, eso de que... Porque así, vos fíjate, mirá, te doy un ejemplo, me puede corregir Felipe y Rodrigo. Vos los chilenos, los que son comunistas de izquierda y chiguevaristas, que están ahí quemando iglesias, poniendo fuego todo. Vos preguntale, he visto, no recuerdo cuál youtuber ahí chileno, que salió a la calle en las primeras marchas
y todos pibes de facultades, y ninguno entendía bien el concepto del Che Guevara y de Marx. ¿Entendés? O sea, Sí. el Es que acá en el que Chile, leyó ¿sabes? Marx no es comunista. Me Sí, queda simple. acá en Chile hay una fuerza grande anarquista que he vivido en la oscuridad. Pero el anarquismo aquí es fuerte. Bueno, hay un anarquismo antifascista, el grupo Antifa es súper fuerte también, y hay movimientos sociales también con diferentes visiones, como Ucamau, la CAM, que es indigenista separatista, y tienes la primera línea, que también es antifascista, y tiene el grupo feminista, que también es muy fuerte acá en Chile, bueno, yo sé que allá en Argentina también. Entonces tiene una mezcla de visiones. Tenís trotskistas, tenís maoístas, tenís foquistas, tenís socialistas, tenís socialdemócratas, que son los más moderados. De hecho, tenemos socialdemócratas en los dos lados. Hasta ahora en la derecha también hay gente que se cataloga socialdemócrata. Entonces, Sí. en realidad aquí, si tú me preguntas, en líneas generales, yo creo que el chileno en promedio es de centro izquierda. No es extremo, pero tenemos grupos extremistas fuertes. Como promediando. Promediando de centro Sí, izquierda. Oye, sí. Rodrigo, y en rigor, los verdaderos antifascistas somos nosotros. Sí, los Los verdaderos libertarios somos antifascistas. antifascistas. Sí, Los que que no suele ser rechazan así. toda forma de totalitarismo impuesto por el Estado, por un gobernante, por un rey, por un tirano, por un partido político, somos nosotros. Nosotros rechazamos toda forma de opresión hacia la persona. Entonces, yo creo que los que sí podrían declararse de verdad antifascistas somos los libertarios. Sí, es Es que verdad. sí, Ni hablar, obviamente, ¿no? No, no quiero decir. ni Sí, hablar. siempre. Aparte, Rodri, quería consultarte, muchos chilenos creen que Pinochet era liberal, incluso los de derecha. Ujú. ¿Por qué? Porque Sí, tenía es una pelea libertad. que yo Yo he no lo tenido. considero Es, liberal a sí, Pinochet. es Me una pelea que gustaría yo también tengo. aclarar, porque veo muchos chilenos que confunden esa entre el liberalismo o sea, el milico. Sí, lo que pasa es que acá en Chile, bueno, a mí me ha tocado discutir mucho contra los pinochetistas porque yo ejercí un papel en algún punto de unir a esta nueva derecha, a tratar de unir, a tenerlos todos en mi canal, a tratar de juntarlos, y organizaba las marchas del rechazo junto con otra gente. Entonces a mí me tocaba hablar con conservadores clásicos, con gremialistas, con pinochetistas, con gente que se hace llamar patriota nada más, y con libertarios. Entonces hay diferencias. Y si bien es cierto, Pinochet no es liberal ni libertario bajo ningún punto, de hecho, él no se consideraba ni siquiera de derecha. Si me apuras un poco, yo podría decir que Pinochet tal vez era hasta nacionalista. Nacionalista. ¿Ya? Yo eso creo, porque Nacionalista. tenía una visión media estatista. De hecho, la persona que instauró la escuela de Chicago, quien trajo a los Chicago Boys y toda la cuestión como más liberal, no fue Pinochet al que se le ocurrió, fue a Merino, al comandante Merino, que con otra persona que les trajo, le dijo, mira, tengo estos cabros que son unos clérigos, escribieron el ladrillo y estos tipos van a lograrlo. Y ahí fueron los Chicago Boys, pero no era necesariamente una idea, nunca lo fue una idea de Augusto Pinochet, entonces ni siquiera hay una cercanía. Claro, está estos mitos y está esta cercanía de Milton Friedman y toda la cuestión, y se le llamó el milagro chileno, pero yo no le daría no le daría los aplausos a Augusto Pinochet específico. Porque suena loco, porque está cerca de la vigencia de vida de la gente de un Milton Friedman. Friedman estaría vivo ahí. Y sí. lo llamaban de che, venite a Chile. O sea, no, pero carne. Si Friedman estuvo ahí asesorando un poco, pero el tema de lo que pasa con Augusto Pinochet y por qué algunos libertarios agradecen un poco lo que pasó ahí fue el hecho de que se instauraron medidas semiliberales. Entonces, pero lo que realmente al final lo que vivimos nosotros fue el gremialismo, que es una economía social de mercado mezclado con un social cristianismo basado mucho en un tomismo, muy, muy cercano, es muy tomista Jaime Guzmán, y creo que, mira, por una parte a estas ideas dieron paso a lo que se le llamó el milagro chileno y al crecimiento de la economía, pero a su vez también fue la propia derrota, porque Jaime Guzmán decía que los cuerpos intermedios,
no tenían que ser políticos. Los equipos de fútbol, nada de esto, no tenía que ser político, había que despolitizar. ¿Qué hizo la izquierda? Lo politizó ellos. Y así estamos. Pasa que Hoy, Rodrigo, quiero volver brevemente, aparte de la autocrítica que yo creo tengo sobre las ideas libertarias que tenemos en Chile, sobre el error conceptual que aparece, que claro, para muchos la figura de Pinocho es básicamente de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿cachai? Entonces, claro, Pinocho marca el fin del socialismo, pero creo que muchos o olvidan o hacen caso omiso de que al final fue una dictadura, de que hubo violación a los derechos humanos y que eso no nos representa en lo absoluto. Más allá de que, claro, el, el, el gobierno Allende fue un fracaso en lo económico, en lo social, ascendió la chispa, pero yo creo que no nos hace bien moralmente ni intelectualmente de afiliarse ni mucho menos con ideas pinochetistas. Esa es mi opinión. Sí, lo que pasa es que hay que verlo en el contexto y si tú veías el contexto que por una parte tenía un socialismo extremo por parte de Salvador Allende y por otro lado tenía Augusto Pinochet, claro, uno va a decir, bueno, Augusto Pinochet y lo que pasó. Ahora, ¿eso te hace pinochetista? No. Yo adoro a Pinochet, no. A mí me parece bien lo que pasó, tampoco. A mí me parecen bien los golpes de Estado, tampoco. Entonces, ahí es donde, esa es la línea que algunos libertarios sí cruzan. Algunos libertarios dicen, no, viva Pinochet. No, nada de viva Pinochet. no. Está bien ciertas cosas económicas que pasaron, está bien que haya terminado el gobierno socialista, era mejor esto, pero está mal todo lo que pasó. Entonces uno tiene que tener la claridad y a veces esa claridad se pierde. Claro, como la situación, perdón, me haya extrapolado, como que la situación hace que uno piense, mira, soy un poco liberal así en lo económico solamente, pero de repente veo que estamos en una situación donde hay mucha inseguridad, mucho desconcierto social y no, necesitamos un poco una mano más dura y de repente, che, Pinochet estaba bien. Y ahí de repente saltás, te pasas de la vara liberal y dejas de ser Exacto. libertario, por lo menos en el aspecto social, y solamente lo fuiste en el aspecto económico. Y ahí cometes el error. Sí, de hecho, el gran problema que yo tuve con los pinochetistas mucho tiempo era el hecho de que ellos esperaban que lo que está pasando en Chile, esta revolución en curso, se terminara con un nuevo golpe de Estado militar. Y ahí, obviamente, eran completamente enemigos. Ahí yo era la oposición. Claramente, yo no voy a aceptar un golpe militar hoy en día. No tiene sentido. De verdad que no. Esto es un problema entre civiles, que lo resolvamos los civiles, que no se metan los militares. De hecho, las marchas del rechazo en un principio eran afuera de la escuela militar y me invitaban y yo dije, yo no voy a participar en las marchas del rechazo hasta que salgan de la escuela militar. Y la primera vez que marcharon, salieron de la escuela militar, fue la primera vez que yo fui a la marcha del rechazo, porque yo no quería que se manchara la marcha del rechazo con una marcha pinochetista. Claro, se hacía en el recinto, como se hacía desde el punto de partida de un recinto militar. Ahora No, y yo pienso, Rodrigo, que es bueno para las ideas liberales que la gente que ya la escribe, o la gente que la está entendiendo, o la gente que en el futuro esperamos que se sumen a ella, entienda el concepto como corresponde y dónde le corresponde estar parado. Y dónde está parado es en contra de toda forma de totalitarismo. Soy bien Así es. pero creo que eso es lo que hay que marcar de manera bien clara. Que los totalitarismos y que cualquier forma de supresión, ya dejemos, yo creo que lo económico está bueno, ya lo hemos dicho 1000 veces, hemos dicho muchas veces en Venezuela, y a todos les entendió ese mensaje. Lo que importa son los derechos civiles, son las personas, la individualidad, el derecho a la vida y que nadie, digamos, nos ponga un pie encima. Eso es un mensaje que me gustaría insistir. Sí, estoy de acuerdo. Tal cual. Bueno, vamos a ir cerrando, chicos. Bueno, gracias, Rodri, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por esta conversación. Gracias, Rodrigo, por saludarte y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias realmente por todo. La verdad, mucha información. Ahora voy a hacer una edición de video porque salió una parte mal, pero la verdad es muchísimo. Y igual es muy jugoso. Espero que la verdad que la gente lo pueda ver. Ahora ya